Ramón Rodríguez Arribas, díganos, ¿qué tipo de modificación pretende hacer el Gobierno para beneficiar a sus socios de Esquerra, especialmente a Junqueras, con el fin de que la condena por malversación que tienen, que pesa sobre sus espaldas, desaparezca y puedan recuperar los derechos políticos que le inhabilitaban hasta ahora para ejercer cargo público y para presentarse en unas elecciones? Pues no conozco el texto que van a proponer, pero es la cuadratura del círculo, porque lo que quieren es una cosa que a ciertos corruptos no los afecte y a todos los demás sí. Claro. No se puede hacer, desde el punto de vista jurídico, un cohombro legislativo más anunciado. Vamos a ver, normalmente la razón por la que se pena una conducta es porque se entiende que hay un bien jurídico protegible y que hay un reproche social que considera que atacar ese valor jurídico, ese valor real, debe ser sancionado. Yo les invito a que salgan a la calle, eso que hacen ustedes muchas veces, con mucha frecuencia, a preguntar a la gente si ellos consideran, los ciudadanos, que llevarse dinero a sí mismo, a otro, a un partido o a un pariente, del dinero que es considerado público, que es de todos, si eso es una cosa que tiene un gran rechazo social o no. Me temo que puede haber una sorpresa, porque es de las cosas que la gente más rechaza y además siempre agrega y que devuelvan lo que se han llevado o lo que se ha llevado otro. Y por desgracia eso no sucede. De forma que ni reproche social, hay un reproche social fuerte, no hay ninguna razón para bajar ese tipo penal. Y por otra parte, lo que se quiere hacer es lo que es derecho penal de autor al revés. Es decir, como son unos autores que me conviene que no se los sancione y ya se los ha castigado, ahora modifico el Código Penal para que se aplique a estos personas que se han apoderado de dinero público, se aplique lo más favorable y por lo tanto con efecto retroactivo se les perdone lo que han hecho. Yo sinceramente no acabo de entender cómo es posible que seriamente se pueda defender nada de esto. Pero es que me parece tan monstruoso que si malo era la sedición, ya veremos las consecuencias que tiene, esto es una auténtica locura. Sí, es una locura por una razón, porque claro, estamos legislando para favorecer a delincuentes. O sea, lo que hacemos es modificar el Código Penal para que aquellos delincuentes condenados por ese Código Penal puedan salir libres. O sea, estamos beneficiando a aquellos que han violentado la ley, que han incurrido en ilícitos penales, lógicamente, del Código, y de esta manera, pues, les hacemos un favor y así a cambio de ello recibimos sus votos. Eso es lo que está haciendo el señor Sánchez, con la sedición y con la malversación. Claro, ahora lo que se pretende decir, si usted ha robado dinero de todos, dinero del presupuesto público, para llevárselo a su bolsillo, eso probablemente siga castigado en el Código Penal. Pero si usted ha malversado ese dinero, porque es malversación, en definitiva, ¿no?, y ha empleado dinero público para fines distintos para los que estaba destinado, por ejemplo, financiar un golpe de Estado, eso no va a ser delito. O va a tener una consideración penal mínima. O si es para tu partido, para campañas electorales, tampoco. Si es porque se lo diste a uno que pasaba por allí, amigo tuyo, que decías que lo necesitaba, aparentemente tampoco. Esa es la legislación que pretende hacer, o la modificación que pretende hacer este señor Sánchez. Pero es que además estamos haciendo lo contrario que se ha dicho siempre. Hemos oído muchas veces decir que no hay que legislar en caliente. Y yo estoy diciendo ahora, no en caliente, está ardiendo. Y en una cosa tan concreta y con tanta gente opinando sobre ello, se va a hacer una modificación nada menos que del Código Penal, que hay que siempre dirigirse a él con tono de respeto. Y se va a hacer además para favorecer a personas concretas. Y si no fuera así, ¿qué prisa corre? Es decir, si esa no fuera la finalidad, vamos a pensarlo bien. Y yo aconsejaría, o pediría, o clamaría, porque se recurra a la Comisión de Codificación, que es la que debe opinar en estos casos, además del del Consejo General del Poder Judicial, además del Consejo de Estado, además del Consejo Fiscal, además incluso de la ciudadanía. Pero al final, si tenemos una comisión de codificación que está integrada por eminentes juristas, preguntémosle si esto es una cosa razonable
o si como parece es simplemente una cacicada jurídica. Una cosa breve, quiere preguntarle Ana Martín, don Ramón. De acuerdo. Don Ramón, ¿qué hay? Buenas noches. Sí, bueno, una vez que ayer el presidente Sánchez confirmó la intención de rebajar la malversación de manera quirúrgica, dicen ellos, pero el gobierno empezó a difundir el argumentario, el mismo que se utilizó con la sedición, que es que hay que homologarse a la legislación de nuestros países del entorno, y en este caso yo ayer estuve en una conversación con un ministro que citó Francia, citó Italia y Portugal, si mal no recuerdo. ¿Qué pasa? ¿Que no existe malversación en esos ordenamientos jurídicos? ¿Somos un rara avis? No entiendo qué está pasando con España. En estos temas se está confundiendo la definición o el nombre que se da a un delito con la descripción del delito. Es decir, si la sedición no se llama sedición en Alemania y se llama traición, lo que hay que ver es qué es una traición. Y si resulta que se parece bastante a lo que aquí llamamos sedición, a ver si va a resultar que es una sedición alemana. Bueno, yo no entiendo que sea viable que resulte que en el resto de Europa se pueda coger el dinero público y que se pene con mucha laxitud. Al contrario, parece que incluso en algunos países, como por ejemplo en Francia, ha habido problemas incluso de primeros ministros que por razones parecidas a las que aquí ahora se quieren salvar, han acabado condenados incluso después de haber sido presidentes de la República. Ocultamente me estoy acordando de Chirac, porque había destinado un dinero de mala manera a una campaña electoral. Si esto fue así en Francia, díganme ustedes con datos concretos cuál es la homologación que pretendemos. O simplemente eso es una coartada. Porque en la sedición ha sido lo mismo. Hablar de que no había sedición en ninguna parte, y es que se llama de otra manera. Es una verdadera lástima que en estos terrenos se obre de una manera tan poco rígida en materia técnico-jurídica y con tanto desprecio a lo que son el derecho y la aplicación del derecho en un Estado democrático. Pues precisamente al expresidente peruano, detenido hace unas horas, destaca ABC que ha sido detenido por sedición tras fracasar su autogolpe en Perú. O sea, la sedición está muy presente en todos los países, y cuando alguien incurre en ese ilícito penal, pues tiene sus consecuencias, menos aparentemente en España, a partir de ahora, o sea, teniendo en cuenta lo que el señor Sánchez va a hacer. Como los mismos que buscan eufemismos patéticos para proteger y darle coartadas al gobierno con esto, hoy estaban estupendísimos con denunciar los golpes de Estado, la sedición, la traición en Alemania, intentada o pensada por, por cuatro mataos, que tiene narices, ¿no? Lo de Alemania es muy grave, pero que se pase en España no, aquí en fin lo hacen los amigos, con lo cual miramos para otro lado. Pero déjeme que le puedo hacer yo una pregunta. Sí, venga, rápido. Claro, porque yo la secuencia que veo es que entre la malversación y la sedición aquí lo que se ha hecho es indultar a delincuentes. Segundo, derogar los delitos. Solo queda la tercera pata, que es legalizar sus objetivos. ¿Usted cree que... Claro, ¿usted cree que en realidad nada más nos queda esa tercera fase, que en el caso de Cataluña sería legalizar de la manera que sea sus ansias de independencia? Un referéndum, ya lo dice también ABC. No, y en el caso de la malversación, por eso yo creo que es más grave, la que ellos quieren quitar es la adulteración de los comicios, porque frente a quienes dicen que es muy grave robar, bueno, sí, nos ofende mucho, pero al fin y al cabo no nos hace un daño general. Sin embargo, dopar a un partido para que concurra con superioridad a unas elecciones y utilizar el dinero con afán clientelar para tener voto cautivo, atenta contra la democracia, con lo cual la malversación, que en realidad quieren anular, es la más grave de todas las malversaciones posibles. ¿Cree usted que estamos en ese camino también? Porque claro, si 1 más 1 son 2, ya estamos muy cerca de tener que hacer esa suma. Vamos a ver, el peligro, y no hay que asustarse de hablar de ello, el peligro es en el Tribunal Constitucional. El freno a una posible secesión de Cataluña adornada con tintes legales está únicamente, ese freno está en el Tribunal Constitucional. Por eso hay un interés excepcional en tener dominado, por ese mano, ese órgano. Yo he estado allí 9 años y me da mucha pena
Pero si esto no es así, si yo me equivoco, si esa no es la finalidad, y si no va a intentarse un referéndum, aunque sea no vinculante, que se parezca a una autodeterminación para que opinen los ciudadanos solo de Cataluña, una cosa que nos importa a todos los ciudadanos españoles, si esto no es así, pues yo estoy dispuesto a pedir perdón. Pero si llegara a esto, entonces nos habíamos producido un problema tan grave que es lo peor que le puede pasar a un país. Claro. Que alguien organice las cosas para quitarle un trozo de territorio. Eso se parece mucho a la invasión de un ejército extranjero. Sí. No, esto que estamos comentando... Y por tanto, es que En la portada de ABC de mañana, Sí. ya lo adelanto, dice que Esquerra Republicana de Cataluña exigirá un referéndum a Pedro Sánchez si quiere repetir mandato. Hombre, Significa claro, que que ya lo si tiene los pactado, españoles... que no Está se va a pactado. exigir, que ya lo Si tiene los españoles en las próximas elecciones generales dan su voto a Pedro Sánchez, que sepa que en la hoja de ruta incluye ya ese referéndum que se le va a conceder Mira, a Esquerra. lo conté- Eso ya lo podemos decir. Ya no engañamos a nadie. Antonio, lo conté yo. Pero este referéndum... Perdóname, es un momento. Espera. Sí, Ahora. perdón usted. Usted está ahí y además es una señora. Puede hablar que yo le contesto a continuación. No, simplemente le quería decir que le pregunté yo hace 15 días, precisamente por esto, si usted pensaba que soy Marta Gómez Montero, se acordará que yo, detrás del intento de los nombramientos al Tribunal Constitucional, está precisamente el referéndum pactado. Y decía usted, señor Rodríguez Arriba, que es lo que a mí me parece muy interesante, el porqué de gobernar en caliente. Y yo, el porqué, y es muy importante el porqué. Gobernar, no legislar en caliente. Exacto, legislar en caliente. Legislar, gobernar en caliente, que al final legislar en caliente, que es lo mismo. Es muy importante porque lo que quiere el señor Sánchez ahora mismo es que antes de que acabe el año enterrar todos estos temas, ir a un 2023, tratar de que haya una amnesia colectiva con todo lo que está pasando, con la supresión de la sedición, con la rebaja en el delito de malversación, con el intento de llegar al Tribunal Constitucional, y vamos a tener un año de intentar adormecer, anestesiar a la población española para que vaya a las urnas sin acordarse de todo lo que está pasando. Por eso hay esas prisas y es fundamental, yo creo, recordarlo para que cada vez que vaya, que en las municipales, en las autonómicas, cada vez que los españoles depositen su voto, pues sepan lo que está en juego, porque el precio a la investidura efectivamente es ese referéndum pactado. A ver, don Ramón, que vamos muy mal de tiempo. Venga. Vamos a ver, yo lo que creo es que esto es, repito, la cosa más grave. Cuando se está hablando de la economía o de los problemas sociales que tienen mucho interés y que naturalmente hay que dedicarles todo el tiempo que sea necesario. Pero todos esos problemas están enmarcados en algo que se llama España y que se fundamenta la Constitución, que es lo que principalmente nos da las libertades y los derechos, se fundamenta en la propia unidad de la nación española. Si esa unidad se rompe, si esa unidad se quebranta, si esa unidad simplemente se amenaza, todos los demás problemas palidecen y además dejarán de tener importancia, porque ya España será un recuerdo en la historia. Y desde luego creo que eso tenemos que evitarlo por medios democráticos y por medios pacíficos, pero con la máxima energía, porque si no, estamos abocados a perder lo que más tenemos, que es un país ejemplar y una historia.